Érase una vez, hace mucho tiempo, que las cosas eran. Y eran como eran. El proceso de la evolución hizo que esas cosas que eran como eran fueron siendo y fueran siendo cada vez un poco más de lo que eran. Así se fue estirando el tiempo, se fue estirando la historia y también se fue estirando ese eran, hasta tal punto que se creó una distancia muy muy grande entre el principio y el momento, el aquí y ahora. En el aquí y ahora, los seres, que evidentemente no eran los mismos que los del principio, iban encontrándose al llegar aquí, a este aquí y ahora, con una serie de elementos, de cosas, que iban a representar esa manera de vivir, esa forma de existir. Pero claro, esas cosas habían sido el fruto y el resultado de ese eran, de ese principio que se había estirado en el tiempo, y al llegar al aquí y ahora se encontraban con esas cosas que eran el fruto del eran, de aquel eran del principio. Y eran cosas tan evolucionadas, tan orgullosas de sí mismas, que se habían convertido en un presente absoluto, como si nunca antes jamás hubiera habido nada de nada que hubiera podido dar paso a lo que había y a lo que hay en este momento. En este aquí y ahora lleno de conocimientos, información, ciencia, metodología, lleno de cosas concretas, con unos valores tan definidos de lo que vale, de lo que no vale, de lo útil, de lo inútil. El tiempo va a la velocidad de el provecho, de sacar lo mejor de cada una de las cosas que hay, y la evolución de esas cosas en el aquí y ahora hacia el inmediato futuro es que aparezcan otras que sean mejores que esas. No se sabe muy bien para qué, pero se le llama conocimiento y ciencia, también desarrollo. Sí, es un momento en el que todo el mundo sabe cosas, pero partiendo de eso, de que hay mucha información y hay muchos conocimientos, pero en el fondo, cuando los seres se juntan trivialmente, afablemente, y entrañan, y de una manera cálida y armoniosa, que es como debería ser siempre la relación entre los humanos, se establece un puente de comunicación entre los corazones. A poco de que pase ese suceder, descubrimos que no nos acordamos de casi nada de lo que era. Que sabemos mucho de lo que es, de lo que será, de lo que es, de lo que será, supuestamente de lo que será, pero ¿y lo que era? ¿Y cómo fue? ¿Y cómo fue eso qué? ¿Y de dónde surgió aquello que nos hizo llegar? ¿Qué nos hizo llegar? ¿Qué nos hizo llegar hasta aquí? ¿Qué nos hizo ser como somos? ¿Y por qué somos como somos? Y es que en el principio no había tanta información, no había tanto conocimiento, pero sí había un motor de fuerza, un motor de fuerza en el ser. En el ser, he dicho la palabra ser, no he dicho cerebro, ni pensamiento, ni erudición, no, en el ser, que le hacía conectar con todas las cosas del entorno,
bajo las dinámicas de una serie de potencialidades unidas a la inocencia, a la curiosidad, al asombro. Así podríamos decir que en aquel éramos como niños, ¿no? Y como especie, en esa traslación del aquel era al aquí, ahora, hemos crecido, nos hemos hecho grandotes, sabemos mucho, pero sin la magia, sin el asombro y sin la inocencia. Claro, a algunos les parecerá raro, ¿no? Eso de sin la inocencia, ¿no? Porque ya, en el aquí y ahora, la inocencia es la ciencia. Por eso tiene parte la inocencia de la palabra ciencia. Pero claro, la inocencia es esa capacidad del ser que contempla y que ve en su entorno algo más allá de lo que está presente y percibe que hay algo en movimiento que en cualquier momento puede hacer cualquier cosa diferente. Por eso el inocente sabe que a ciencia cierta no hay nada. La propia ciencia lo ha demostrado, porque con el paso del tiempo ella se ha ido renovando y lo que al principio decía y contaba de una manera, ahora lo cuenta de otra. ¡Dios! ¡Si es ciencia! Sí, pero no tiene la y no de la inocencia. Porque cuando entramos en la inocencia, aunque haya mucha ciencia, surge esa exclamación de vale, sabemos esto, sabemos lo otro. Pero, y no tenemos que quedarnos solo con eso, porque hay más. Formamos parte de un universo inmenso que está en un proceso creador infinito y eso nos convierte en obras creadas que nos renovamos creativamente, pensativamente, emocionalmente, animistamente, cada instante. De esa manera es como surge el aprendizaje por percepción de sentires. Había una vez un niño que se llamaba Saúl. Sí. Era hijo de un intermediario sanador, Al-Hassan. Y ya desde muy pequeño, cada vez que caía enfermo, Saúl era tratado por su papi con esa visión energética de la creación que no tiene nada de ciencia, pero tiene mucha evidencia, y eso la convierte en un hecho manifiesto de posibilidades, más allá de lo que conocemos. Por eso, Saúl, que no tenía ni tiene, porque muy pequeño, ningún conocimiento, casi no sabe ni hablar, no sabe leer, no sabe escribir, con esa inocencia de su ser y su clarividencia, fue percibiendo en cada tratarse, cada catarrillo, en cada dolor de barriga, en cada fiebre, fue percibiendo. Y así incorporó cada movimiento de las manos de su papi cuando le tomaba el pulso, sintiendo su sangre y su energía a través de la arteria radial, en ese hueco que deja la apófisis estiloide, desde la base del pulgar hacia la parte más adentrada de ese hueso en el antebrazo. Y así, con un instinto de vivir hacia la salud y la alegría, llegaba a su casa y sin que su papi supiera muy bien qué estaba haciendo en la habitación, se desnudaba y cogía su cigarro de moxa, su chispita, ni siquiera sin encenderla, porque él no sabía, pero sí dirigía esa varita mágica
así es como la llaman los niños que vienen a nuestra consulta, la dirigía a su barriguita. Y se daba ese calor en ese lugar que armoniza el centro, el bazo y el estómago. Y era capaz de entender sin comprender, de discernir sin estudiar, que a través de esa acción recomponía lo que se llama su centro. Y como el centro es el lugar que distribuye a todas las partes, de todas las partes sabe y a todas las partes armoniza, con sus tretas de inocencia, en sus ratos de escondite, se hacía su moxita. Y así su papi, asombrado, un día lo descubrió, haciendo esas acciones sanadoras desde el corazón inocente de su posición de infante en estado creciente. Y Saúl nos demuestra en este momento, con esta historia y estas imágenes, que sabemos mucho más de lo que creemos, que sentimos mucho más de lo que percibimos, que somos mucho más de lo que vivimos cada día, que somos un movimiento de vida proyectado hacia un infinito, y que si no nos quedamos supeditados al hecho de lo que nos dicen, sino a la sorpresa de que lo que nos dicen es porque hay mucho más, y con los ojos de la inocencia y de la sorpresa, como cuando íbamos al circo de pequeños con el papi, con la mami y con los hermanitos, esperamos a que aparezca en la arena del circo ese payaso, ese malabarista, ese caballo, esos leones y su domador. Descubriremos que estamos empezando como humanidad, que realmente todo lo que hemos descubierto solo nos viene a decir: queridos seres de luz, pequeños muñoncitos de carne, existís en un lugar del universo donde todo está por descubrirse. Más aún, todo está por hacer. La inocencia.